Sí. Entonces vamos a continuar nuestro cursito de Quartus, herramienta para el flujo digital orientado al uso de dispositivos programables FPGA. Bien, bueno, pues esta primera parte va a ser, digamos, solo demostrativa porque lo que vamos a hacer es configurar la tarjeta, ¿sí?, que contiene al FPGA. Ya ven que el día de ayer nosotros les había yo mostrado una tarjeta de desarrollo con FPGA, en este caso Cyclone 4, que es el dispositivo que estamos utilizando en los ejemplos que han ustedes manejado en estos días. Básicamente, esta tarjeta, como les mostré, tiene varios switches, push buttons, tiene LEDs, displays de 7 segmentos, display de cristal líquido, etcétera. De hecho, es una tarjeta que ahorita ya conecté en la máquina que nos está sirviendo para proyectar esta sesión. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es ver cómo configurar al FPGA que está en esta tarjeta. Y vamos a abrir el proyecto Hola Mundo, que es el que hemos venido trabajando. El primerito, sí. El Hola Mundo. UPF. Quartus Project File. Exactamente. Y bueno, si le damos doble clic aquí a esta unidad, vamos a ver el último código que capturamos el día de ayer. Recordarán que lo que hicimos fue describir el mismo multiplexor, pero ahora ya no lo hicimos por comportamiento, sino ahora lo hicimos por flujo de datos, es decir, utilizando los operadores del lenguaje, utilizando inversor o complemento 1, compuerta AND, compuerta OR. Perdón, básicamente era otra forma es otra forma de describir al mismo circuito. Entonces, las descripciones que nosotros hagamos, bueno, nosotros vamos a elegir la forma que sea más conveniente para nosotros para describir al circuito, ¿no? Entonces, aquí por simplicidad lo hicimos primero por comportamiento. Y ahí lo hicimos de esa forma porque ahí no necesitábamos conocer qué estructura tiene el circuito, sino que a través de sentencias de alto nivel, en este caso una sentencia if then else, ahí simplemente estamos diciendo cómo debe responder el circuito a las variaciones de las señales de entrada. En la forma anterior, al usar el if then else, dijéramos que estamos más cercanos a la programación en el lenguaje C, en el lenguaje ordinario, ¿no? Ajá, estamos a un nivel más alto. Más abstracto. Y aquí ya no, por ejemplo, Asai ya no existe en un lenguaje común. Así es, exactamente. Ya no existe, ¿no? Wire no, porque recuerden que de la presentación que vimos ayer en la tarde, dijimos, bueno, pero nuestro multiplexor, si lo diseñamos así como en nuestros cursos tradicionales de circuitos lógicos, pues planteamos la tabla de verdad, obtuvimos la ecuación o expresión booleana que define a esa tabla de verdad, hicimos simplificación y ya con la expresión simplificada hicimos la construcción del circuito utilizando compuertas lógicas, ¿no? Que es la forma en que solemos hacer estos diseños. Y bueno, en base a ese diagrama que vimos ayer, bueno, dijimos que teníamos que definir 3 señales internas, 3 señales nuevas que aparecieron, ¿sí? Y bueno, a través de la palabra assign es como decimos que vamos a hacer descripción por flujo de datos. Es decir, por ejemplo, en la primera dice aquí, vamos a asignar a la señal no C el complemento 1 de la señal C. Es decir, es la señal C que pasa por un inversor. Y eso es lo que asignamos a no C. Y así con las demás señales. Este ejemplo nos sirvió para ver que cuando hacemos simulación funcional, podemos agregar esas señales internas al visor de formas de onda del simulador. Entonces ya podemos ver no solo los valores de las señales en los puertos, en las entradas y salidas del módulo, sino que también podemos ver cómo van cambiando las señales internas, lo cual va a ser muy útil en caso de que encontremos algún error, bueno, que aparezca algún error. Ahí nosotros también podemos ir siguiendo la pista de cuáles son las partes que pueden estar fallando, ¿sí? Entonces, eso lo alcanzamos a ver todavía el día de ayer, ¿no? Creo que ahí fue donde terminamos. ¿Sí? Y también, bueno, vimos que este tipo de descripción, a diferencia de la descripción por comportamiento, la descripción por flujo de datos ya no infiere, digamos, símbolos de alto nivel. Por comportamiento nos infirió el multiplexor, nos puso el símbolo del multiplexor. Pero cuando lo hicimos de esta forma, como ya es un nivel más bajo, conectamos, digamos, con puertas, lo que vimos en el visor fue justamente la conexión o el circuito generado por la conexión de las compuertas utilizadas ahí. En las sentencias, las compuertas las vemos como los operadores lógicos del lenguaje. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, ya este circuito ya lo simulamos. Ayer aprendimos a hacer simulación. Ya vimos que funciona correctamente. Bueno, pues, ya cuando la simulación es correcta, es adecuada, pues el siguiente paso sería configurar una tarjeta como la que
colocamos en la máquina que nos está sirviendo para hacer la proyección. Ahorita la tarjeta ya está conectada. Ya la tenemos conectada aquí, perdón. Vamos a encender la tarjeta y ustedes podrán ver, bueno, ahorita se van a poder acercar y van a poder ver la tarjeta. Inicialmente, el FPGA dijimos que tiene una memoria serial a un lado de donde descarga su configuración inicial una vez que le aplicamos energía. Entonces, ahorita lo podremos ver, nos podremos acercar. Hay una especie de demo guardado ahí que lo que hace es prender y apagar los LEDs. La tarjeta que estamos utilizando en este momento, como pueden ver ustedes, a la hora de que nosotros oprimimos el botón de encendido, automáticamente va a descargar su configuración de una memoria serial que tiene ahí muy cerca, y lo que nos muestra es justamente ese demo, digamos, que está en este momento. Vean cómo la funcionalidad o el circuito que se configura en el FPGA permite prender, encender y apagar los LEDs, mostrar valores en los displays de 7 segmentos, ¿sí? Y quizás no se alcanza a notar ahí, pero también imprime un mensaje en el display de cristal líquido que nos dice bienvenidos a la tarjeta Altera D2115. Era una imagen a través de un puerto VGA que tiene integrada la tarjeta. Entonces, esta es la tarjeta con la que vamos a trabajar en este momento. ¿Sí? Bien. Ahí está. Ahí ya se alcanza a ver, digamos, el mensaje, ¿no? Welcome to the Altera DE115. Muchas gracias. Para conectar la tarjeta, recordarán que habíamos comentado que el FPGA se puede configurar utilizando el puerto JTAG que acompaña al mismo, bueno, que es parte del mismo. Entonces, nosotros lo que hacemos para conectarlo, digamos, con el software del programador de Quartus, lo que hacemos es conectar un cable USB a nuestra computadora, justamente en un conector USB que está etiquetado como Blaster. Acuérdense que este puerto USB recibe serialmente el bitstream, lo manda el programador, y tiene por ahí un circuito, un CPLD en la tarjeta que convierte esa señal serial del USB en las señales del puerto JTAG necesarias para configurar al dispositivo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer a continuación es configurar nuestro multiplexor que hemos estado trabajando el día de ayer, lo vamos a configurar en esta tarjeta. Para eso hay que ir a Quartus, exactamente, y si recuerdan, bueno, a este ya le asignamos terminales ayer, ya pusimos las señales A, B y C a los switches 0, 1 y 2 de la tarjeta, y la salida la conectamos a un LED verde, al LED verde 0, para poder observar la salida de nuestro multiplexor. Bien, cuando uno quiere configurar el FPGA, ¿sí? Bueno, obviamente ya compiló el proyecto, se genera un archivo que contiene el bitstream. Los archivos que contienen la configuración para el FPGA tienen extensión .sof, que viene de SRAM Object File. Recordemos que, se le pone ese nombre porque los bits de configuración del FPGA son tipo RAM, ¿no? Entonces, SRAM Object File es el archivo donde se encuentra el bitstream. Todos los bits que van a servir para configurar a nuestro dispositivo. Entonces, para mandar el bitstream contenido en este archivo al FPGA, una vez que ya hemos conectado y que hemos encendido la tarjeta, vamos por favor, Alex, al menú de Tools, y verán que hay por acá una opción que dice Programador, Programmer. Sí, me quedó. Entonces aparece justamente la ventana del programador. Esto, digamos, solo lo vamos a poder hacer en esa máquina porque tiene el hardware conectado. Si está correctamente conectado la tarjeta e instalado el device driver, la primera vez que se conecta la tarjeta, Windows va a pedir el device driver del USB Blaster, ¿sí? Entonces entra uno, ahorita lo buscamos, bueno, les indico en dónde está para, si posteriormente necesitan configurar una plataforma Windows para operar con la tarjeta, entonces los comento, pero bueno, cuando está conectada la tarjeta y bien instalado el device driver, vean ustedes cómo aquí arriba me aparece justamente el hardware de comunicación, USB Blaster. Entonces, debe de aparecer esto aquí para que nosotros tengamos idea de que efectivamente va a haber comunicación con una tarjeta de desarrollo. Bien, por default, en forma automática, aquí el archivo, si ampliamos un poquito, Alex, aquí en medio, ándale, por favor. Vean cómo
por default, como estamos dentro de un proyecto, cuando yo abro el programador, va a ir a buscar el archivo .soft. Entonces vean cómo aquí me aparece por default seleccionado el archivo holamundo.soft. Y además de eso, debe de aparecer nuestro dispositivo aquí en esta otra ventana. Va a aparecer uno solo. Ustedes saben que se pueden configurar varios dispositivos cuando se encadenan los puertos JTAG. Entonces se puede formar una cadena de dispositivos para hacer programación de varios, pero en este caso solamente va a aparecer uno. Entonces, si esto está así de esta forma, simplemente hay que dar Start ahí en el programador, Start, y ahí hay una barra de progreso en la esquina superior derecha que va a empezar a avanzar, y cuando termine de configurar al dispositivo, me va a marcar 100% éxito, ¿no? Exitoso el proceso de configuración. En este momento, ahorita se van a poder acercar para verlo, pero ya quedó configurado el FPGA. Y ahorita vamos a verlo en la pantalla. Ahí está. Entonces vean cómo se apagó el demo. Bueno, ya no está prendiendo y apagando los LEDs, etcétera. Esto es porque ahora ya el FPGA se configuró con nuestro sencillo multiplexor. Ahorita lo vamos a ver. De hecho, por aquí está. Este es el LED que nos va a permitir ver la salida de nuestro multiplexor. Bien, los tres switches que se están utilizando, perdón, son los tres primeros que tenemos aquí. Estos tres primeros. Todos están en 0. De modo que si el switch 2, que es el control, está en 0, significa que a la salida voy a ver lo que hay en la entrada A. Entonces, ahí está. La entrada A la vamos a subir a 1, prende el LED, es la salida. Bajamos la entrada A y se apaga. Ajá, es acá. La entrada C está en 0, entonces lo que debemos de ver es que la entrada A, en 1, si bajo el nivel de la entrada A, se pone en 0. No importa que yo mueva la entrada B, eso no se ve reflejado en la salida, a menos que el control lo suba a 1, y ahora sí, moviendo la entrada B, puedo ver sus variaciones en el LED. Ahora si muevo la entrada A, vean ustedes, el LED permanece prendido porque está viéndose el valor de la entrada B. Entonces, ahorita o hacia el final de la clase, la dejamos ahí para que ustedes vean o interactúen un poquito con lo que es la tarjeta. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, configurar al FPGA realmente es algo muy sencillo. Nada más hay que conectarnos a un puerto USB de nuestra computadora y debe de haberse instalado adecuadamente el device driver para comunicarse con el USB Blaster. Pero si tenemos eso, configurar al dispositivo es algo realmente simple. Es abrir el programador, nada más checar que sea el archivo .soft adecuado. Normalmente así es. Ver que esté el dispositivo con el que vamos a trabajar y dar Start. Y eso es todo. ¿Qué les parece? A veces sucede que nos llegamos a equivocar en el dispositivo que vamos a utilizar, y entonces el programador, cuando queremos configurar al FPGA, lanza inmediatamente un error, el dispositivo no corresponde, ¿no? Entonces, ahí sí tiene uno que tener cuidado. Se fue infinito. Hay que tener cuidado de que se haya seleccionado. Vamos a hacer un contador muy sencillo de 8 bits, pero que es un ejemplo que vamos a retomar mañana cuando veamos flujo digital, pero orientado hacia la creación de chips en silicio. Esa es básicamente la idea. Entonces, hoy lo vamos a ver orientado a FPGAs, y mañana y el viernes lo vamos a ver orientado hacia diseño VLSI. ¿Qué les parece? Entonces, para cerrar un proyecto, nos podemos ir al menú de File y le damos la opción que dice Close Project. Entonces, con eso cerramos nuestro proyecto de multiplexor y vamos a crear uno nuevo de un contador. Entonces, bueno, hay que salvar, si no habían salvado, salvar antes de cerrar, ¿no? Pero, bueno, eso ya lo habíamos dejado desde ayer, ¿no? Y bueno, ya todos vamos a volver a esta pantalla. Todos estamos ahí, ¿no? Perfecto. ¿Todos ahí? Bien. Entonces, acuérdense, vamos a iniciar un nuevo proyecto, entonces le damos clic aquí donde dice New Project Wizard. Le damos a New Project Wizard y debe de aparecer, acuérdense, esta ventanita donde nos va a empezar a preguntar en qué directorio y cómo se van a llamar el proyecto y el módulo principal.
Entonces, ahí le damos Next. Todos estamos aquí, ¿no? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ahí se le llamó a MOOCs, pero, ¿cómo le llamamos a nuestro proyecto ahora? Pues se va a llamar contador, ¿no? Simplemente. Entonces, cerramos ahí perdón, Alex, aquí simplemente en vez de MOOCs, podemos dejar esta ruta, vamos a poner contador. Aquí Alex lo puso con mayúscula, ¿no? La primera, entonces acuérdense que eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque sí es sensitivo al tamaño de la letra. Ok, cada quien en su... Exactamente. Entonces ustedes aquí definen la carpeta donde va a ubicarse el proyecto. ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Contador. ¿Y cómo se va a llamar el módulo principal? Contador. Acuérdense que es requisito que el proyecto y el módulo principal se llamen igual bajo cuartos. Por eso escriben uno y automáticamente se escribe el otro, ¿no? Y igual. Todo es contador aquí. Contador. Y en una carpeta llamada contador. Para evitar problemas. ¿Qué les parece? Ahí vamos todos. Ya le pusimos contador. Siguiente. Sí. Ok. Le damos Next y acuérdense que nos va a preguntar, esa carpeta no existe o ese directorio no existe, ¿quieres crearlo? Pues sí, le decimos que yes. Y pasamos a esta otra. Acuérdense que ahorita estamos aprendiendo, vamos a empezar a partir de proyectos vacíos. Entonces, clic en Empty Project y le damos Next. La siguiente pantalla, acuérdense que se utiliza cuando ya tenemos archivos con código que vamos a utilizar en el proyecto, esos los podemos agregar en esta pantalla, pero igual aquí vamos a partir de cero, vamos a crear todo el código de nuestro contador, que realmente va a ser algo muy sencillo, ¿no? Entonces aquí no ponemos nada en esta pantalla, le damos Next. Y viene esta ventanita que es donde vamos a elegir el dispositivo con el que vamos a estar trabajando. Acuérdense, aquí hemos estado tomando como ejemplo el FPGA que trae esta tarjeta. Entonces, en familia seleccionamos Cyclone 4E, que es la familia de este dispositivo, y aquí abajo, puede ser aquí abajo que busquen el dispositivo o donde dice Name Filter, también ahí pueden empezar a escribir el nombre. Es en EP4CE 115 F29C7. Y vean, ya nos deja uno solo. Aquí, pues ya nada más estamos repitiendo lo mismo que estuvimos haciendo en los días anteriores. Entonces, todos, ya todos estamos por ahí, ¿no? En esa ventana. Correcto. Aquí vamos a ver en Simulation, vamos a seleccionar la opción Model Sim Altera. Es importante que sea esa, porque si ustedes se fijan, hay otra versión Model Sim solito. Aquí. Pero nosotros ocupamos Model Sim Altera, que tiene ya las bibliotecas para trabajar con los FPGAs con los que nosotros contamos, con los que queremos trabajar. Y normalmente por default aparece Verilog como lenguaje para trabajarlo, pero también se puede seleccionar VHDL y System Verilog. Entonces, dejamos Verilog HDL. Eso, le damos Next, por favor. Y aquí está el resumen de lo que hicimos, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien. Le damos Finish a esa ventanita. Se acaba el asistente y vamos a empezar a codificar nuestro contador. Bueno, acuérdense que cuando iniciamos un proyecto, vamos a empezar con el editor. Entonces, podemos darle clic al iconito de New o en File, le damos la opción de New File, cualquiera de las dos, ¿no? De modo que se abre esa ventana de opciones. Y vamos a seleccionar la opción que dice Verilog HDL File. Verilog HDL File. Entonces seleccionamos y acuérdense que lo que sucede es que se va a abrir el editor y vamos a poder empezar a capturar nuestro código. Bien. Vamos a hacer un contador simple. Y bueno, por favor, Alex, acuérdense que lo primero es definir el módulo principal. Module, espacio, ¿y cómo se llama nuestro proyecto? Contador. Y hay que escribirlo igualito, con mayúsculas, minúsculas, como lo hayamos escrito. Entonces, en este caso fue contador con mayúscula inicial. Aquí, dentro de la lista de puertos, vamos a poner clock, CLK, contador es un circuito secuencial que requiere señal de reloj, coma, señal de reset, vamos a ponerle reset, RST, coma, y Q, salida de conteo, ¿no? Q y Q. Así, esas tres señales van a formar a nuestro contador. ¿Qué les parece? ¿Todos vamos ahí? Muy bien.
Correcto. Enter ahí, Alejandro, por favor. Entonces, damos direcciones. Input, CLK, RST. Es decir, estamos diciendo que los puertos clock y reset sean de entrada, son de un bit. Ahora bien, la salida, output, re, lo vamos a describir por comportamiento. Entonces, la salida, acuérdense, cuando es por comportamiento, esa señal de salida va a ser del tipo reg, porque adquiere su valor dentro del bloque de un bloque always. Y además, perdón, antes de, tenemos que dar dimensiones, porque un contador, pues normalmente es de varios bits. ¿De cuántos bits lo queremos? De 8 bits para hacerlo sencillo. Entonces, antes de Q, abrimos corchetes. Desde la Q, vamos a poner 7 2.0. Se pone el rango de bits de la señal que vamos a definir. Nada más que la Q la ponemos después, ¿no? Primero son las dimensiones y después el nombre de la señal. ¿Vale? Ajá. Significa que la señal Q, a diferencia de las primeras, si no ponemos dimensiones en corchetes, se sobreentiende que son de un bit. Aquí estamos asignando dirección, significa que la señal Q tiene bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, es una señal de 8 bits. Y vamos a empezar con la palabra always. Acuérdense que para describir por comportamiento hay que abrir un bloque always. Entonces, always, espacio, arroba. Y entre paréntesis, vamos a poner, fíjense ustedes, la palabra post-edge, espacio, CLK, coma, next-edge, espacio, RST. Así como está. Enter. Vean cómo aquí la lista sensible cambió. Aquí no es tan solo el nombre de las señales, sino hay un modificador que me dice que va a ser sensible al flanco positivo o de ascenso o de subida de la señal de reloj, y el reset va a ser sensitivo, bueno, en el bloque always, al flanco negativo de descenso o de bajada de la señal de reset. Así de simple. Todas las señales que estén en la lista sensible del bloque always deben de verificarse de la misma forma. Es decir, aquí se verifican por flanco. Entonces, si tengo varias señales, todas deben de verificarse por flanco. En el ejemplo que vimos ayer, estaba simplemente el nombre de las señales. Eso implica que se verifican por el nivel. Por valor. Por valor o por nivel. Exactamente. Entonces, por eso, nuestro contador va a ser sensible o va a activar con flancos positivos de la señal de reloj, y el reset va a ser activo en bajo. Por eso checamos cuando venga el flanco de descenso. Y entre paréntesis vamos a poner RST igual, así que con dos iguales a 0. Enter. Vean que el operador de igualdad aquí es un doble igual. ¿Dónde está mi igual aquí? Arribita, ¿no? Arriba del 9, creo es. Arriba del 0. Vamos a poner que si el reset vale 0, la salida Q o la señal Q le vamos a asignar 0. Punto y coma. Nada más que aquí también vamos a tener una pequeña diferencia. En los circuitos combinatorios, el operador de asignación es simplemente un igual. En los circuitos secuenciales, el operador de asignación se parece al de VHDL, así, con un menor que y un igual. Entonces, aquí, por favor, Alex, un menor que. Ese mero. Ahí está. Entonces, esa es una característica aquí en Verilog. Para circuitos combinatorios, usamos este operador, el igual solito. Y para circuitos secuenciales, utilizamos ese otro operador. ¿Anden? Sí. No es que sea menor o igual, es que juntos estos dos forman el operador de asignación para circuitos secuenciales. Significa simplemente que si la señal de reset vale 0, a la salida Q le asigna 0. Es un operador de asignación. Para combinatorios es simplemente un igual, para secuenciales es así como si fuera una flechita, ¿no? Un menor que y un igual. Y luego, else, si no está activo el reset, que es un reset activo en bajo, entonces else a la señal Q le vamos a asignar el valor que tenía la señal Q más 1. Q más 1, punto y coma. Y ya está nuestro contador. Así de simple.
Curiosamente aquí no le hemos dado Enter, por eso no ha cambiado a azul. ¿Qué ¿Qué les parece? Salvamos. Le damos guardar. Y bueno, ya está nuestro contador. Todos ya estamos ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, paso siguiente, pues vamos a compilar. Vamos a darle clic al botoncito de Start Compilation. Ya está listo nuestro. Entonces, salvamos y compilamos. Cuando terminen de compilar, si compila sin errores, vamos a ver qué nos resulta en el visor RTL. Netlist Viewer, y les tiene que aparecer algo así como esto. Esa es la forma de implementar un contador en el caso de Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer. Vean cómo se implementa un contador. La línea que nos implementa el contador es algo así como esto. A Q asignamos Q más 1. Cuando una misma señal, digámoslo así, está en ambos lados del operador de asignación, eso genera un circuito secuencial. Tiene que memorizarse el dato, ¿sí? Estar memorizado, para que cuando venga el flanco de activación, que en este caso fue flanco positivo, fue lo que pusimos en Always, el nuevo valor, Q más 1, se asigne a la salida. ¿Sí? Es decir, como está aquí, tenemos aquí 8 flip-flops y poder. Aquí se ve uno, pero vean que tiene como sombra, ¿no? Y aquí nos dice que vale 7-0, es decir, realmente son 8 flip-flops y poder. O sea, esa línea sería Q0. El primero será Q0, Por eso el que sigue Q1, etcétera. La salida esta salida tiene los 8 bits, por eso están conectados ahí. El primero será Q0, Q1, etcétera. Y vean cómo la salida se regresa para ser aplicada a un sumador, al cual le vamos a sumar un 1. Es este que está aquí. Entonces, lo que tenemos aquí, si eso es Q, vean lo que tenemos a la salida de este sumador es Q más 1. Es lo que sale del sumador. Y entonces vean cómo tiene sentido esta expresión. Cuando venga el flanco de activación, a la salida Q, se le va a asignar Q más 1. Salud. Eso sucederá en el flanco de activación de la señal de reloj. En este caso es flanco positivo. ¿Qué les parece? Vamos a regresar a cerrar este visor. Dijiste que el 1 está en la puntita de abajo. Aquí. Y en la puntita de arriba, donde ando picando el alias, hay que. Aquí hay un 0. Los sumadores pueden tener acarreo de entrada. Entonces ahí, como no se está ocupando, se pone un 0. Porque no se está ocupando ese acarreo. Acarreo de entrada. Acarreo 0. Entonces, cerramos, por favor, Alex. Gracias. Entonces vean lo sencillo que fue hacer a nuestro contador. Entonces vean, simplemente aquí estamos diciendo, siempre que se presente flanco de ascenso de la señal de reloj o de descenso de la señal de reset, se evalúa esta estructura if then else. Si cuando se produce cualquiera de estos dos eventos, verificamos primero el reset y ese reset vale 0, entonces asignamos 0 a la salida de nuestro contador. Es un reset activo en bajo. ¿Sí? Así es. Y si no está activo el reset, es porque se presentó el flanco de la señal positivo de la señal de reloj y se produce un incremento en 1 a la salida de nuestro contador. Bueno, pues ya vimos que compiló, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos estar seguros de que opera como queremos, tenemos que hacer simulación. Entonces vamos a simular. ¿Qué tenemos que hacer para simular? Como ya se compiló una vez, ya puedo generar el test bench. Eso es importante. El test bench no se genera a menos que se haya compilado el proyecto completo una vez. Entonces, ya se compiló, nos vamos al menú de Processing, Start, y vamos a dar casi hasta abajo la opción que dice Start Test Bench Template Writer, igual que lo hicimos ayer. Processing, Start, y casi hasta abajo, Start Test Bench Template Writer. Entonces, y el software va a tomar el archivo con el circuito para ver qué puertos tiene, analiza esa parte, para generar nuestro template de test bench. ¿Qué les parece? Entonces, si ustedes le dan clic, debe de aparecer sin errores. Si les aparece un error,
es porque probablemente no lo hayan compilado al menos una vez el proyecto. Es que para varios de los procesos que se siguen en Quartus, se requiere que se compile una primera vez para que deje ciertos archivos con ciertas definiciones que se pueden tomar posteriormente. Por ejemplo, en este caso, para crear el test bench, se necesita que se haya compilado para que queden ahí el análisis de puertos del circuito. Igual para asignar terminales sucede lo mismo. Se tiene que, a ver, por favor, Alex, a ver, vea usted, processing, y casi hasta abajo, test bench template writer. Una vez que le damos clic, debe de aparecer 0 errores, quizás un warning, pero no tiene problema. Está relacionado con los procesadores. Bueno, pues vamos a abrir el test bench. Entonces, le damos, por favor, Alex, a la carpetita, o en File, Open, cualquiera de las dos opciones. Puede ser aquí, o en File, Open, y se va a abrir esta ventana. Acuérdense dónde queda el test bench. Hay que entrar al menú, al directorio Simulation, al directorio Model Sim, y hay que cambiar el filtro para test benches, o le podemos poner all, y vamos a seleccionar contador.bt. BT. Y debe de aparecer nuestro test bench. Entonces, todos, ahí estamos, ¿no? Ahí está el test bench, perfecto. Bueno, ahí está el test bench, correcto. Ahí estamos todos, ¿no? Perfecto. Acuérdense, vamos un poquito más arriba, Alex, por favor. Aquí, ahí. Aquí. Acuérdense que lo primero que encontramos es la definición de la escala de tiempo y la precisión del simulador. Entonces, acuérdense que las primeras unidades aquí definen las unidades que se van a usar a lo largo del test bench. Cuando ponemos numeral 50, ¿qué unidades son? Las que definamos aquí. Entonces vamos a poner 1 nanosegundo. Y la precisión la podemos dejar en picosegundos. Eso está bien. Entonces, todas las unidades que se usen ahí van a ser nanosegundos. El nombre del módulo que tenemos en el test bench, vean ustedes, contador, automáticamente le agrega las palabras BLG-TST, por Verilog Test, ¿no? Y recuerden que esta señal Ishbeck no es parte de nuestro diseño, la podemos omitir. Vamos a comentarla con doble diagonal, porque no es parte de nuestro diseño, normalmente nos mete ruidón. ¿Qué les parece? Todos vamos por ahí. Ok. Luego, vean aquí las señales que tenemos, vean cómo suele invertirse, ¿sí?, el tipo de las señales que aparecen aquí. Vean cómo ahora clock y reset son del tipo reg y la salida Q es del tipo wire. Acuérdense que una señal es del tipo reg cuando adquiere su valor dentro de un bloque always o un bloque initial. Ajá. Entonces, como se podrán imaginar, clock y reset, como son los que vamos a manejar en el test bench, van a adquirir sus valores en cualquiera de esas dos estructuras. Por eso ahí aparecen como reg. Acuérdense que vamos a tener bloques initial y bloques always. Entonces, por eso, como vamos a asignar valores a las entradas, en el test bench, las entradas son tipo reg y la salida es tipo wire. Porque la salida, los valores los asigna el simulador, nosotros no los manejamos aquí. ¿Qué les parece? Entonces, bien, un poquito más arriba, por favor. Ahí, bueno, arriba. Ahí está, ¿no? Entonces, vean, son las mismas señales, ¿no? Clock, reset y Q de 8 bits. Entonces, eso es correcto. Las señales en el test bench y en el circuito pueden ser de tipos distintos. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá abajo? Vean ustedes. Este es el archivo del test bench. Lo que estamos haciendo aquí es poner o conectar una instancia del circuito. El módulo principal de nuestro circuito se llama así, contador. Vamos a utilizar el módulo contador. Por default le pone a I1 como nombre de esa instancia. Y a continuación viene la conexión entre el módulo y el test bench. Como las señales se llaman igual en el test bench y en el circuito, por eso es que aparece, y es muy simple, clock, clock, QQ, RCT, RCT. QQ. Podrían llamarse de manera distinta, como lo vamos a comprobar en un rato. Sí, se llama, al menos cuando está arriba de la N para formar la ñ, se llama virgulilla. ¿Recuerdan cuál era el comando?
Alt 4. Gran 4. Sí, Pero con el teclado de España. Ahí está. ahí está. Correcto. Muy bien. Perfecto. Gracias. Entonces todos Entonces, el Lich Bench me van a comentar. hay que comentarlo. Esa es una señal de nosotros. Dice el profesor. Bien, ahí está. Sí, quítame eso. Es el inversor. Bueno, es la inversión. Es el complemento 1. Cada 50 unidades de tiempo, a Clock le va a asignar el complemento. Es decir, cada 50 va a estar invirtiendo el valor de la señal de reloj. Es complemento 1, es un inversor. Y está desbloqueado. Exactamente, porque queremos que sea algo que se haga muchas veces, periódicamente. El initial se ejecuta una sola vez durante toda la simulación, pero el always tiende a ejecutarse repetidamente. Alt ground 4, perdón. Que voltea aquí a Parece que se durmió, ¿verdad? Sí, si usted observa, Es usted exigente. sí, pero allá. Por favor. Aquí abajo está el proyector en España. Ahí abajo. Ajá. Entonces, para pintarlo con el teclado en España, es la tecla Alt Grand, el número 4. ¿Cuál es el Alt Grand? Griego. La que está al lado del tabulador. Ahí. ¿Dónde? ¿Ya no la ves? Ya nada más terminamos el test bench y vamos Pues ya saben español, ¿no? a quemar café para que se despeje Nacho. Y nos despejemos de Nacho. Ya que no sale ya. Sí, Alt Grand 4 y espacio. Gracias. Usted nada más tiene que colocar al que y listo. Ahí está la virgulita. ¿Virgulita? Virgulita. No te llamas mañana, José. Gracias, profesor. Bien, así que cuando ya tienen todos este test bench modificado, vean que estuvo simple, ¿no? Agregamos unas poquitas líneas, 4 líneas. Acuérdense que si quieren le pueden modificar el texto que acompaña aquí a display, que es el texto que imprime en la consola del simulador. Entonces, acuérdense. Bueno, nos quedamos antes del receso en la modificación del test bench para que pasemos a la parte de simulación. ¿Sí? Bien, pues entonces, ya que está nuestro test bench, como este es un proyecto nuevo, hay que configurar a Quartus para solicitar la simulación para este proyecto. Entonces, si recuerdan ustedes, para hacer eso nos vamos al menú de Assignments. Assignments Settings. Pues le damos Assignment Settings y nos va a poner esta ventanita que tenemos ahorita en pantalla. Assignments y Settings. Ya estamos ahí, ¿no? Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Karen. Sí. Moisés. Bueno. Entonces, en esta ventanita nada más chequen que esté seleccionada la opción que dice Simulation, para que nos aparezca esta ventanita. Assignments, Settings, y en la categoría de Simulation debemos de tener esto. Vean que en esta ventanita ya está el nombre de la herramienta que se va a utilizar como simulador, el Model Sim Altera, que definimos al principio con nuestro asistente para la creación de proyecto. Si yo quisiera cambiarlo, aquí lo podría cambiar. Todo lo que pusimos al principio en el asistente se puede llegar a reconfigurar aquí. Pero bueno, nos quedamos con Model Sim Altera, ¿no? Que es el simulador que vamos a utilizar. Bien, estamos en Verilog, la escala de tiempo es un picosegundo. El directorio de salida, acuérdense, para las cuestiones de simulaciones, el directorio Simulation, directorio Model Sim, ahí es donde se coloca el test bench, ahí están los archivos SDO y los archivos BO que se utilizan para la simulación con retardos de tiempo, ¿vale? Bien, acuérdense, para configurar, lo que tenemos que hacer es darle clic aquí a este check button que dice Compile Test Bench. Entonces, todos ahí clic en Compile Test Bench, y entonces se activa el botón que está del lado derecho que dice Test Benches. Debe de aparecer esta ventanita. Entonces, ¿sale? Perfecto. Ahí estamos todos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Como es proyecto nuevo, vamos a agregar un nuevo test bench. Le damos clic al botoncito de New.
el nuevo test bench para este proyecto. Así es. Y pues bueno, ¿cómo se llama el archivo del test bench? Contador. Ahí respeten el tamaño de la letra. Y vean que automáticamente se llena el cuadro inferior. Nada más que al cuadro inferior, acuérdense, hay que completarle, porque ahí vamos a poner el módulo principal en el test bench. Es contador, guión bajo, PLG, Verilog, guión bajo, TST. Entonces acuérdense que así se llama el módulo principal en el archivo del test bench. ¿Y arriba llevaste el punto BT, no? No se le pone extensión ahí. Ya sabe que va a buscar el archivo test bench. Aquí hay que checar, darle clic, perdón, aquí, a este check button, porque aquí vamos a poner la instancia del módulo en nuestro test bench. ¿Cómo se llama la instancia del módulo en nuestro test bench? I1, exactamente. Es I minúscula 1. Correcto. Entonces ven, ya llega un momento en como esto es más o menos repetitivo, ya lo hacemos en forma automática. Vamos a dar clic en donde dice en Simulation Add y pues vamos a darle ahí un límite a la simulación. Es útil para evitar que se vaya a colgar la simulación. A veces cuando no hacemos algo bien en el test bench, se pone a simular durante mucho tiempo y no para, ¿no? Y aparte nos satura la memoria, el disco duro, etcétera. Entonces vamos a ponerle aquí, ¿qué les gusta? Vamos a ponerle ahora, no sé, 6000 nanosegundos. Es mucho. 600, 6000 y las unidades las elegimos a un ladito, nanosegundos. Vamos a darle 6000 nanosegundos. Sí. ¿Qué les parece? ¿Todos vamos bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Y acuérdense que aquí en FileName tenemos que poner el nombre de nuestro test bench, pero lo vamos a ubicar con el botoncito de los 3 puntos que está del lado derecho. Aparece esta ventana. Todos vamos ahí. ¿Vale? Y acuérdense en dónde está nuestro test bench. En Simulation, exacto, Model Sim, y es el contador.bt. Entonces a ese le damos doble clic. Y debe de aparecer aquí. Recuerden que es muy importante de que una vez que aparezca el nombre del archivo en esta caja de diálogo, hay que darle clic al botón de Add para que lo agregue a la configuración, porque si no le damos ese botón, aunque esté ahí seleccionado, no lo va a tomar en cuenta. Hay que darle Add. Y, pues ven ustedes, ya aparece aquí nuestro test bench. Si todos ya tienen aquí adicionado el archivo test bench, simplemente le dan OK a la ventanita, ¿no? Aquí también. Ajá, OK. Y OK en la ventana de settings. Entonces, así que OK y OK. Ya estamos. OK, ajá, y ya estamos otra vez en el cuarto normal, ¿no? Digámoslo así. Bien. Pues ya no es necesario checar la ruta del simulador, eso lo hicimos ayer, pero si vimos que ya está la ruta en los settings de Quartus, ya no es necesario volver a verificarlo, entonces seguro ya va a funcionar. Entonces, ya con eso que hicimos, nos vamos a Tools, Run Simulation Tool, RTL Simulation, RTL Simulation. Entonces, le vamos a dar un clic a la ventana de formas de onda y le vamos a dar clic a la lupa oscura para que nos ponga la simulación completa. La oscura primero, Alex, por favor. Ahí está, pues ahí está. Pero bueno, no se alcanza a ver los valores aquí. Entonces vamos a ampliar un poquito, vamos a darle zoom, zoom más. Ahí está. De modo que ustedes puedan ver algo como esto. Exactamente. Vean ustedes. Todos deben de tener algo similar a eso. Estamos viendo que efectivamente nuestro contador cuenta, ¿no? Sí. Entonces aquí Alejandro le dio clic al botón que se tiene ahí. Se puede expandir la señal en sus bits individuales, los puedo ver así, o puedo ver el conjunto total, así como está aquí. Si está uno acostumbrado a trabajar con números binarios, quizás no tengamos problema en ver estos valores que están ahí. Por default, el valor es binario. Pero quizás se nos pueda facilitar entender aquí la información si cambiamos la base numérica, lo ponemos, por ejemplo, en decimal. ¿Sí? Entonces, le damos clic a la señal, clic, botón derecho, y ahí van a encontrar radix, exactamente, y le podemos dar clic en decimal. Entonces, vean, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Bueno, pero ténganos fe, profesor. ¿Qué les parece? Entonces vean cómo, si nos vamos al principio, por favor, Alex, si nos vamos al principio, la señal de reset al principio está en bajo y eso garantiza que la salida se va a ir
al valor de 0. Vamos a tener valor inicial. Y cada flanco de ascenso de la señal de reloj, justamente ahí vamos a ver cómo se incrementa el valor de salida de nuestro contador. Esto es un circuito secuencial. ¿Qué les parece? Cada flanco de ascenso de la señal de reloj se produce un incremento en la salida. Así es. Entonces vamos a cerrar el simulador para ver algunas características. Vamos a ver algunas diferencias respecto del circuito que vimos ayer en cuanto al uso del FPGA. Vamos a cerrar, por favor, el Model Sim. Y estando aquí le vamos a dar Tools, en Quartus, Tools, y le vamos a dar clic a la opción que se llama Chip Planner. Vamos a ver cómo quedaron configurados ahora los elementos lógicos, en este caso que se trata de un circuito secuencial. Pues en nuestro caso, está por aquí. Perdón, por aquí en este lab están los elementos lógicos que forman a nuestro contador. Entonces, vean ustedes nada más amplíen un poquito en el área donde les puso en su chip plan. Ajá, exactamente. Exactamente. Vean cómo utilizó 8 elementos lógicos, porque este diseño utiliza 8 flip-flops tipo D para formar el registro de salida o el registro del contador. ¿Qué les parece? Cada elemento o cada flip-flop para una salida. Así es. Entonces, como bien dicen, si le doy clic a cualquiera de estos, me lo vamos a ampliar y vamos a ver que se están utilizando tanto la lookup table como el registro. Por eso cada elemento lógico ahora está iluminado tanto el lado izquierdo, que es la lookup table, como el lado derecho, que es el flip-flop tipo D del elemento lógico. Entonces, si por ejemplo le das doble clic a cualquiera de estos, Alex, doble clic, vean, este es uno de los elementos lógicos. Entonces vean cómo se está ocupando la LUT y se está ocupando el flip-flop tipo D para poder crear a nuestro contador. ¿Por qué se ocupa la LUT? Porque acuérdense que el contador lo implementamos con un registro de 8 bits, 8 flip-flops tipo D, pero que lleva un sumador a la entrada. Entonces, por eso, en la parte de la LUT se va a implementar el contador, perdón, el sumador, y con los 8 flip-flops se forma el registro de salida. Vean lo interesante aquí, vean cómo se utiliza esta entrada y esta entrada. Esta es acarreo de entrada y esta es acarreo de salida. Aquí se está implementando un sumador para 2 números de un bit. Entonces, si lo ponemos en cascada con los sumadores de los otros 7 elementos lógicos, se forma un sumador de 8 bits y con estas líneas que van, este es el acarreo de entrada y este es el acarreo de salida, con eso se van conectando con los demás sumadores de los otros bits. Entonces, ¿hiciste 8 sumadores? Sí, se hicieron 8 sumadores para un bit, que en conjunto forman un sumador para números de 8 bits, efectivamente. Entonces, por eso, los elementos lógicos se ocupa tanto la LUT como el registro, como el flip-flop. ¿Qué les parece? Entonces, diferencias con el circuito que vimos ayer, que era puramente combinatorio. Nunca se utilizó el flip-flop, pero para este ejemplo sí. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a cerrar nuestro chip planner. Ahorita ustedes lo pueden comprobar en cada una de sus máquinas esto mismo. Entonces, pero quería que lo vieran para que estemos de acuerdo en las ideas de cómo se utiliza un elemento lógico para un circuito combinatorio y para un circuito secuencial. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a hacer ahorita una modificación a nuestro contador. Lo vamos a modificar un poquito para tener algunas ideas que vamos a utilizar mañana cuando queramos hacer la síntesis dirigida hacia circuito integrado. ¿Vale? Entonces, vamos a partir de el código del circuito, que está en el contador.v. Entonces, vamos todos a esta parte. Bien. Ya hemos visto que cuando utilizo bloques always estoy describiendo por comportamiento. Ya también vimos que cuando utilizo la palabra assign se está describiendo por flujo de datos. Vamos a hacer ahorita un ejemplo de cómo se describe en forma estructural para que veamos la diferencia. Y esa idea la vamos a analizar mañana cuando veamos el resultado de la síntesis con las herramientas de Genus, de Keyless, que se llama Genus. ¿Sí? Comportamiento, no, ese es simplemente comportamiento. A nivel de registros es la de flujo de datos. También se llama RTL. Pues ya me perdí, el otro era flujo de datos. Flujo de datos es cuando se usa la palabra assign.
como el multiplexor, la segunda versión del multiplexor que vimos ayer. O al principio, ¿no? El código que tenemos aquí al principio del día de hoy. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en este mismo archivo un nuevo módulo. El contador lo vamos a pasar a ese nuevo módulo y en el módulo principal vamos a hacer una instancia de ese módulo contador. Entonces, por favor, Alex, por acá abajo vamos a poner module, counter, vamos a ponerlo así, counter, entre paréntesis, vamos a ponerle, le podemos llamar exactamente igual a las señales. Va a recibir una señal de clock, coma, una señal de reset, coma, y una señal de salida Q. Enter. Input, clock, coma, reset, punto y coma, output, red, entre corchetes 7 2.0. Órale, ¿qué me hizo? Denme un Sí, momento. ¿no? 7 2.0. Ah, ya, perdón. Una disculpa, ya vi qué pasó. Espacio Q. ¿Sabe cómo Punto y cambia el tipo coma. de cursor, profesor? ¿Perdón? No sé si observa que mi tipo de cursor cambió abajo. Entonces Sí. apenas escribo algo sobre escribir lo anterior. Sí, algo pasó ahí. No recuerdo cómo se cambia. Insertar con esto. Ya, listo. Ok. Ajá, entonces, Q, punto y coma. Enter. Vamos a dar 2, 3 enters. Entonces, vamos a copiar este bloque always con todo su contenido y lo vamos a copiar en nuestro nuevo módulo. Ok, correcto. Enter. Y arriba, aquí, en el módulo principal, vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo o lo comentamos. Es igual. Vean cómo lo que hice fue generar un nuevo módulo en donde voy a poner la descripción de nuestro contador. Y en el módulo principal simplemente voy a crear una instancia de este contador, de este módulo contador. Entonces, para eso, simplemente aquí ponemos counter, U0 o el nombre que le queramos poner, y entre paréntesis las conexiones. Señal CLK, coma, perdón, espacio RST, coma, Q, y ya. Entonces, y con eso queda. Entonces, vamos a esperar a que todos tengan esta modificación al código. Entonces, vean, esto que estamos haciendo aquí, es decir, conecta o hace una instancia del módulo contador. Esta instancia se va a llamar U0. Cada instancia que yo haga debe tener un nombre. Cada instancia debe tener un nombre distinto para identificar una de otra. Y en el orden en que están los puertos en ese módulo, en ese orden ponemos las señales del módulo principal con las que me voy a conectar. Es decir, mi señal clock de mi módulo principal, que es esta, se va a conectar con la señal clock de mi módulo contador, porque es la primera, en ese orden aparece. La señal reset de mi módulo principal se va a conectar con el segundo puerto de mi módulo contador. Y así sucesivamente. Entonces, esa forma de establecer las conexiones se llama posicional. Aquí, en este ejemplo, las señales en mi módulo principal y en mi módulo contador se pueden llamar igual, porque podríamos decirlo así, son como si fueran variables locales. Son como variables locales, entonces se pueden llamar igual y no hay ningún problema. Pero ahorita vamos a hacer el caso, lo vamos a modificar para que se llamen diferente, para que veamos también cómo se hace. Porque cuando voy a utilizar una sola instancia se puede llamar igual, pero cuando ya voy a utilizar varias instancias, necesito utilizar nombres distintos. Capturen el código así como quedó ahorita. Entonces aquí ya pueden botar 2, 3 circuitos. Sí, así es. Esta idea de que tenga yo un módulo principal que se conecte con módulos, con otros módulos, es el diseño jerarquizado, lo que decíamos. Y el hecho de crear instancias de otros módulos, esto que está aquí es lo que se conoce como descripción estructural. Hacer instancias de otros módulos, la instancia es como conectar ahí un módulo del que se está haciendo solicitud, ¿no? ¿Qué les parece? Fácil y sencillo.
Yo voy a armar mi procesador, voy a poner 1, 2, 3, Ya está empezando a armar su procesador. Vean que sigue siendo un contador. Nada más cambié ahora la forma de descripción. Voy a hacer descripción estructural instanciando al contador que ya lo moví o ya lo puse en un módulo distinto. Entonces, acuérdense que habíamos dicho que el modificador o el tipo red es cuando la señal adquiere su valor dentro de un bloque always como aquí. Pero acá esto ya no está dentro de un bloque always. Entonces hay que quitarle el modificador reg. Al primero, sí, a ese. Ahí se borra. Se vuelve wire, exactamente. ¿Por qué lo estamos haciendo así que de separarlo? Para que veamos cómo hacer descripción estructural, es decir, que un módulo se conecte con otros módulos para ir formando, digamos, es uno solo. El contador lo tengo en este módulo, porque aquí está la descripción de mi contador. Y en el módulo principal simplemente lo que hago es conectar a ese contador. No son dos, es uno solo. Es algo parecido, exactamente. Pero estamos haciendo esta idea porque para que vean cómo es la descripción estructural y porque esta idea mañana la vamos a usar cuando veamos porque ahí lo que vamos a ver es que nuestro contador, cuando se hace la síntesis, lo que hace es, a través de descripciones como estas estructurales, se va a conectar, pero con celdas de la tecnología de fabricación. Eso es lo interesante. Ahora sí se resolvió, ¿no? Y gracias, porque de todas maneras, cuando lo compilara él me iba a dar cuenta. Ya está, ¿no? Entonces, si ya capturaron este código, simplemente denle clic a Start Compilation. Van a compilarlo y va a generar exactamente el mismo circuito que vimos hace un ratito. Exactamente. Vean ustedes, ya varios ya lo compilaron. El resultado ahora es este. Pero cuando encontramos un cuadro verde de este tipo, significa que ahí hay conexión con otro módulo. Para ver qué hay dentro del módulo, le damos clic al símbolo de más y se expande. Y si ustedes recuerdan, esto es exactamente lo mismo que vimos hace un momento. Nada más que ahora, como lo puso en otro módulo, el RTL, aparece ese cuadro verde que significa que se está instanciando a un submódulo. Bueno, un módulo distinto. Se está conectando con él. Bien. Correcto. Vamos a cerrar nuestra simulación y vamos a hacer otro pequeño cambio. Bien. Sí, la simulación, cerramos la simulación, vamos a regresar al código principal. Bien. Esta forma de poner aquí las conexiones se llama posicional porque debo de conectar la señal de aquí de mi módulo principal con la señal de mi módulo que estoy instanciando exactamente en el orden. Y aquí es fácil porque hasta la señal se llama igual, ¿no? No hay ningún problema. También es posible hacerlo en forma relacional. Significa decir cómo se llama, poner muy explícitamente cómo se llama la señal en el módulo principal y en el módulo que estoy instanciando. Entonces, vean ustedes, por favor, Alex, le vas a poner aquí .clock, adelante, bueno, acá .clock, y entre paréntesis, dejamos clock, .rst, y entre paréntesis, .q, y entre paréntesis q, así. Esa es otra forma, y esa se llama notación relacional. Estamos relacionando cada terminal del módulo principal con el módulo que estamos instanciando. Igual, aquí se llaman igual las dos señales, tanto en el módulo principal como en el módulo, en el submódulo. Exactamente, no importa. Una de las ventajas que puede tener hacerlo de esta forma es que se podría cambiar el orden, pero como está explícita la relación de conexiones, no necesariamente tiene que ir en orden. Exactamente. Eso también es correcto. Exactamente. Eso también es correcto. Como está la relación de que te está diciendo este terminal va con esta señal va con esta, se puede cambiar el orden. Exactamente. Entonces, ustedes le pueden salvar y pueden volver a compilar y debe de funcionar sin ningún problema. Entonces, en la primera forma, la que vimos primero, sí tiene que ir exactamente en el orden. Porque la relación es, la primera señal de la instancia se va a conectar con la primera señal definida en los puertos del módulo. El segundo con el segundo y así. Pero en esta otra forma, donde ponemos los dos nombres, el del módulo y el del submódulo y el módulo principal, ahí ya está la relación, se pueden intercambiar las definiciones, como el
ejemplo que acaba de poner Alejandro. No cambia el alambrado. Bueno, sí, eso sí. Puesto los nombres en español. Entonces, pues con filos sin errores y sin problemas, ¿no? Pueden ver en su visual RTL, sigue dando exactamente el mismo circuito. Y el reloj sería la terminal de Conker. No, es que mira, aquí lo tenemos. ¿Dudas, jóvenes, preguntas? Tendríamos que poner exactamente el mismo. ¿No? Pero ¿Qué pasó? aquí entonces yo pude haber puesto reloj. Y acá yo le pude haber puesto reloj. Eso ya. Ajá, exactamente. Este es de aquí, de donde estás instanciando. Y este es del que estás conectando. De hecho, ahorita lo vamos a ver porque voy a modificar el nombre para que se note con nombres diferentes exactamente cuál corresponde a cuál. Sí. ¿Mande? Ya listo. Ya me adelanté. Bueno, aquí simplemente cambió el orden. Esto estaba por acá, esto acá, etcétera. Y ahorita, bueno, ya le cambió a reloj, pero el reloj se debe de llamar acá. El que tiene punto es la señal de este módulo. Y el que está entre paréntesis es la señal de donde se está instanciando ese módulo. No, aquí se tendría que llamar, Reloj, ¿no? bueno, sí, aquí reloj, ajá, y CLK se llama acá. Así que punto es en el que estamos instanciando, con el que nos estamos conectando. Y el que está entre paréntesis es como se llama en el módulo en donde estamos haciendo la instancia. Exactamente. ¿Qué les parece? Básicamente estamos encapsulando. ¿Mm? Y podremos instanciarlos tantas veces hasta su Y aquí lo interesante es que si quisiéramos, podríamos agregar otra instancia, agregando, por ejemplo, una segunda salida, porque las entradas serían las mismas. El clock y el reset podrían alimentar a un segundo contador, pero habría que agregar una segunda salida. ¿Qué les parece? Entonces habría que tener una segunda salida. O la ponemos, ¿no? Sí. Una Q2, por ejemplo. ¿La ponemos o así lo damos? El nombre que le queramos poner, pero que sea un nombre distinto. ¿Encadenar? Concatenarlas, ¿no? Juntarlas. Sí se puede también. Un bit de salida sea el reloj del otro. También se puede hacer. Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Dudas en eso? Quizás ahora va a ser más fácil que entendamos, si regresamos al archivo del test por favor, Ale. Vean aquí, ¿qué es esto? Un módulo. Aquí estamos en el test estamos instanciando al módulo que tiene el circuito del contador. Se llama contador, aquí la instancia le llamo I1, yo en el mío hace rato le llamamos U0, aquí es el nombre que ustedes le quieran dar, pero debe ser diferente para cada instancia. Y vean, como se llama igual la señal, aquí en el test bench, que en el módulo que tiene el circuito, por eso se ve así. Punto CLK del circuito se conecta con CLK de aquí del test bench. Punto Q del circuito, Q del circuito se conecta con Q de aquí del test bench. Y este reset corresponde al reset del circuito, se conecta con el reset del test bench. Pregunta, profesor. Como aquí en mi contador me puse creativo y le puse reloj, acá debí haber puesto también. Sí, habría que cambiar. Ajá, exactamente. Se llama reloj aquí, Ajá. hay que poner punto reloj acá. Así. Este documento, ¿verdad, profesor? Exactamente. La señal de reloj Dame switch. la vamos a conectar, por ejemplo, alguno de estos keys. Son los push buttons que tiene la tarjeta. Vamos a usar, por ejemplo, el key 3, me parece. Entonces, el clock lo vamos a poner en R24. El reset lo podemos poner en alguno de estos switches, por ejemplo, en el switch 0, que es AC28. Un poquito más arriba, ándale, AB28. Y los 8 bits los podemos poner en LEDs para ver ahí el funcionamiento. Entonces, vámonos a los LEDs más bajitos. Gracias. Y aquí ven los verdes, ¿dónde les? Vamos a ver a los verdes, no están ahí. Entonces, Q, vamos a conectar a E21, E22, E25, E24, H21, G20, G22 y G21, G21, ¿no? Sí, ya son los 8. Ya son los 8, ¿no? O sea, Q0, Q1, Q2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Entonces,
del manual de usuario, vimos esta asignación de pines. Entonces, por favor, Alex, vamos al Quartus y nos vamos a Assignments, Pin Planner. Entonces, Assignments, Pin Planner, y nos muestra esta herramienta que ya también habíamos visto el día de ayer. Ahí vamos a asignar terminales. Entonces, los van a ir poniendo, ándale. El clock es una entrada, lo vamos a poner en R24, ¿no? Correcto. Luego, el reset hasta abajo, ese lo vamos a poner en AB28. AB28, correcto. Luego, ¿qué sigue? Tenemos Q7, hay que ponerlo en G21. Correcto. Luego sigue Q6, G22. Q5 en G20. Q4 en H21. Q3 en E24. Q2 en E25. Luego, ¿cuál sigue? Q1 E22. Y finalmente, Q0 en E21. Vamos a esperar a que todos estén ahí. Acuérdense que cuando hacemos esta asignación de terminales, conviene salvarla o exportarla por si la queremos ocupar en otro diseño. Acuérdense que eso es en File, Export, y normalmente le damos simplemente exportar, porque nos pone el nombre contador.csv sin problemas, ¿no? Entonces, ya quedó exportado, lo tengo un circuito, entonces a ver, todos lleguemos a esa parte. Assignments. Entonces, ya exportó, ya podemos cerrar el Pin Planner, que ya hayan mirado esta parte. Y hay que recompilar. Acuérdense que siempre que haga yo un cambio en alguna de las opciones de los settings, hay que recompilar. ¿Configuraste salidas para volverlo a correr en la tarjeta? Se configuraron los terminales, para poder, lo vamos a descargar en la tarjeta. Bueno, al menos el que está ahí en la máquina que tiene Alejandro. Ha terminado. Por eso hay que recompilar el proyecto para que esa asignación de terminales quede ya reflejada en la versión final. Bloquea la tarjeta para que... Y vamos a descargar, perdón. En otras palabras, Vamos a configurar la tarjeta. sí, ¿dónde, perdón? Vamos a Quartus y vamos a configurar la tarjeta. Ajá. Entonces, esto nada más lo va a hacer Alejandro. Nosotros vamos a ver porque nada más él tiene, digamos, una tarjeta para configurar el FPGA. Entonces nos vamos a Tools, al menú de Tools, y por acá hay una opción que se llama Programador, Programmer. Clic y debe de aparecer esta ventanita. En Tools, Programmer, damos clic. Como estamos en un proyecto, por default ya tiene seleccionado el archivo .soft que vamos a utilizar para configurar el FPGA que aparece aquí. Entonces, si quieres expandir un poquito aquí, Alex, por favor. Ahí está, ¿no? Contador.soft. Ya está seleccionado el dispositivo. Ya vimos que sí aparece la conexión USB Blaster. Simplemente hay que dar Start. Y se va a configurar la tarjeta. 100% successful. Correcto. Entonces, ¿en qué estado están las salidas? Está totalmente apagado, ¿no? Correcto. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el switch 0, que es el reset, lo tenemos en 0. Entonces, por eso aparece limpia la salida del contador. Pero, si lo pongo en 1, el reset, lo libero, y ahora vamos a utilizar el kit. Ok, Gracias por su atención. Entonces,